Ya estamos aquí en De Palabra en Palabra. Tengan ustedes muy buen jueves. Ya hayan tenido la mitad del día un muy buen jueves. Hoy vamos a leer un poema de un poeta chileno que leo con mucha frecuencia y que me gusta mucho. Apolonia, ¿cómo te va? Hola, Neftalí. ¿Qué tal tu tarde? Pues bien. Ha estado nublado. La mañana fue muy nublada y muy bonita. Este, Un mm, gris también tiene su belleza. el gris también, sí, claro. Entonces, muy bien. Churi Molina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Organizando. Muy bien. Buen día, Dani. Saludamos a, Hola. Hola. No. saludamos a Dani. Y bueno, comenzamos con un poema de Gonzalo Rojas. Retrato de mujer se llama. Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara, sola en tu espejo, libre de marido, desnuda en la exacta, terrible realidad del gran vértigo que te destruye. Siempre vas a tener tu noche y tu cuchillo y el frívolo teléfono para escuchar mi adiós de un solo tajo. Te juré no escribirte, por eso estoy llamándote en el aire, para decirte nada. Como dice el vacío, nada, nada, sino lo mismo y siempre lo mismo de lo mismo que nunca me oyes, eso que no me entiendes nunca, aunque las venas te arden de eso que estoy diciendo. Ponte el vestido rojo que le viene a tu boca y a tu sangre y quémame en el último cigarrillo del miedo al gran amor y vete descalza por el aire que viniste con la herida visible de tu belleza, lástima de la que llora y llora en la tormenta. No te me mueras. Voy a pintarte tu rostro en un relámpago tal como eres. Dos ojos para ver lo visible y lo invisible, una nariz de arcángel y una boca animal, y una sonrisa que me perdona, y algo sagrado sin edad que vuela de tu frente, mujer, y me estremece, porque tu rostro es rostro del espíritu. Vienes y vas, y adoras al mar que te arrebata con su espuma, y te quedas inmóvil oyendo que te llamo en el abismo de la noche, y me besas lo mismo que una ola. Enigma fuiste, enigma serás, no volarás conmigo aquí, mujer, te dejo tu figura. Qué poema tan hermoso, ¿no? ¿Quién dijiste que es el autor, Neftalí? Gonzalo Rojas. Y esta es su antología de aire. Es una antología que él mismo hizo y bueno, siempre... ¿Tiene una de cada elemento? Este, Gonzalo Rojas es un poeta muy hondo. Sus poemas amorosos son muy buenos. Sus poemas sobre la poesía, por ejemplo, ¿no? Un, un poeta que fue para siempre como un joven, ¿no? Es decir, un poeta con mucha energía, con una potencia verbal tremenda, con una musicalidad espléndida. Sus lecturas en vivo eran muy, muy buenas. Pero bueno, hoy me gustaría hablar y recordar a Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, caricaturista, historietista, un gran dibujante, ¿no? Sin duda. Él nació en Zamora en 1934 y bueno, algunas entrevistas él contaba cómo fue que llegó al dibujo, cómo fue que su crítica tremenda a la iglesia, a la política, a la sociedad, al gobierno, su crítica extraordinaria, ¿no? Es una crítica que no pudieron censurarla. Estaba como muy
muy hermética su trabajo para ser censurado en el tiempo en que, bueno, en México era censurado todo aquel viso izquierdista y todo aquella asomo hacia el comunismo, ¿no? Que le tienen miedo porque decían que se comían a los niños los comunistas. Ese es un chiste delicioso que Ríos aprovechó, por supuesto. Y él empezó a dibujar, trabajaba en Galloso, en la funeraria, y entonces estaba en la recepción y esperando que llegaran, dibujaba. ¿Y de dónde ese oficio entonces? Pues porque lo encontró ahí. Y entonces dibujaba durante los momentos en que no tenía un cliente nuevo. ¿Se te olvidó la taza hoy? Ay, ¿Se te olvidó la taza? sí, Neftalí. Saludamos a Rafa Cortés, que se asomó por allá. Ay, no alcanzó a verlo. Ya se fue. Bueno, y entonces pasó una persona un día y le dijo que era un director de una revista, la revista Jaja, que era una revista de chistes. Y entonces lo vio dibujar y dijo, oye, te pago porque... Y bueno, dejó el oficio de esperacadáveres y se fue a trabajar de dibujante. Y entonces empezó a dibujar y creo que es la revista Jaja, si no mal recuerdo. Y después hubo otra persona que le dijo, oye, ¿por qué no me haces una historieta? Y entonces nació nada más y nada menos que Los Supermachos. ¿Los supermachos? Una revista. Decía Carlos Monsiváis una cosa muy curiosa. Decía Monsiváis que en México había 3 secretarías de educación públicas. La primera era Televisa, que educaba, Vaya, ¿no? qué educación. Pues bueno, Monsiváis lo decía de una manera irónica, cierto. irónica y acertada. La segunda Secretaría de Educación Pública era Ríos. Entonces, Ríos nos daba otra cosa. Y la tercera, pues la Secretaría de Educación, la oficina, que era la menos eficiente, ¿no? Entonces, pero bueno, el asunto es que Ríos, me gustaría circunscribirme a los supermachos. Los Supermachos era una historia de un pueblo que se llamaba Sangarabato. Sangarabato de las Tunas, en el estado de Cucuchán. Bueno, lo digo mal, no estoy seguro. Pero era Sangarabato de las Tunas, un pueblito muy representativo de nuestros pueblos en México, y que era una síntesis de todas las clases sociales de México. Cito a lo que decía Gustave Flaubert: conoce tu aldea, conocerás el mundo. Y él contaba una historia con una pléyade de personajes exquisitos, como, fíjate, Chon Prieto Apolonia. Chon Prieto, de profesión desconocida, decía, ¿no? Era el amigo inseparable de Calzóncin, de Juan Calzóncin. El protagonista... Y otro Calzóncin. Juan Calzóncin. Y que era, Juan Calzóncin tenía un alto conocimiento filosófico del entorno nacional y del mundo y de todo. Es decir, era un hombre muy informado, que estaba envuelto en un zarape, en un gabán, iba envuelto, y después en una cobija también. Entonces siempre con 3 pelos por barba, y de origen indígena, y descalzo, que después se modernizó en la historia y venía envuelto en una cobija eléctrica. Eso fue lo que modernizó su cobija. Su cobija, y le colgaba un cable para conectarla, ¿no? Entonces se iba arrastrando con eso. Pero muy interesante. Y bueno, estaba el presidente municipal y el cacique. Sí. Creo que tenemos que irnos pronto a corte. Dani,
Bueno, ya hablaremos enseguida de don Perpetuo del Rosal, el Lechuzo y Arsenio, que eran los policías represores del pueblo, y don Perpetuo del Rosal era el presidente municipal y cacique del pueblo. Regresando al corte, te digo dónde atendía a la gente. Vamos al corte. Don Perpetuo del Rosal era el presidente municipal y atendía los asuntos en la cantina. Entonces, a decir de él, decía, los asuntos de Estado es lo mismo tratarlos en el escritorio que en una barra. Entonces, atendía en la Quizá cantina. ahí tendrían un poco más de honestidad, Neftalí. Y pertenecían al partido del RIP, que es del RIP. Entonces, bueno, y doña M, que era un personaje simpaticísimo, que era doña Emerenciana, la bigotona, y bueno... ¿Y a qué se dedica, Neftalí? Era la beata, miembro de la vela perpetua, ¿no? Entonces, alguna congregación de esa naturaleza. Don Lucas Estornino, Pomposa y Enedina. Pomposa era la esposa del presidente municipal, don Perpetuo, y Enedina era la hija. Entonces eran chistosísimas, ridículas, ¿no? Don Plutarco era el burgués, y Nicanor, el de la tuba musical. Tenía una tuba. Entonces, que además hay unos dibujos tremendos. El dibujo del presidente municipal era de un sombrero tremendo, tricolor, en fin, una cosa graciosísima. Entonces, es muy curioso que como los dibujos, como esto tenía un gran peso. Y después vienen sus libros, ¿no? La panza es primero. Es una cosa impresionante de cómo habla de la alimentación. Y luego Marx para principiantes, en fin, hay una cantidad enorme de títulos de libros de caricatura, un poco serios, digamos, pero bueno, con cierto humor, ¿no? La ironía nunca abandonó la obra de Ríos. Y bueno, nació en Zamora, es un michoacano del que deberíamos estar orgullosos, pero bueno, no suele pasar con esos hombres que creyeron en la izquierda, que fueron hombres de izquierda, del Partido Comunista, ¿no? Y que criticaron ferozmente los gobiernos en turno, ¿no? Él criticó mucho a Gustavo Díaz Ordaz. Los supermachos estuvieron en el movimiento del 60, en la matanza del 68. Es decir, en ese tiempo estaba en boga sus caricaturas y sus historietas de una manera tremenda. Y él participó con su opinión, con su crítica, con sus caricaturas, que las caricaturas en México han sido importantes, creo, en los medios de comunicación. Hablaremos de una obra de teatro hoy. ¿Te parece? ¿De cuál, Neftalí? En Cruce de Palabras, Dani, Rosa de dos aromas, una obra de Emilio Carballo, un dramaturgo de construcción dramática cuasi perfecta, pese a lo que otros digan. A mí me parece un gran dramaturgo. A mí también, Neftalí. Bueno, Rosa de dos aromas, hablemos de eso, porque es muy interesante lo que sucede. Es en el 85, cuando el teatro comercial y el teatro culto, digamos, estaban muy peleados. Y esta es una obra que arrastra esas dos ideas del teatro comercial y del teatro universitario, digamos, ¿no? Vamos a ver Cruce de Palabras, Rosa de dos aromas, hablemos de ella.
Rosa de dos aromas es una obra teatral que escribiera el dramaturgo veracruzano Emilio Carballido en 1985, año en el que el florecimiento del teatro universitario mexicano y el teatro comercial los dividía una evidente frontera, lo que no sucedió con esta ingeniosa obra de teatro que tuvo éxito comercial, sin abandonar un esquema del teatro más elaborado. Y es que el tema que en la obra se aborda mucho tiene que ver con el que estaba en boga en las telenovelas mexicanas que inundaban por esos años las pantallas del país. Época en la que los modelos de historias iban desde los enredos amorosos que vive la clase media alta hasta las primeras historias de enredos de la clase en el poder. Carballido en este melodrama cómico toca un tema muy acorde con lo que el gran público en ese entonces veía en la televisión, pero con la peculiaridad de una buena escritura del guión teatral en el que se exploran los sentimientos de la clase media mexicana y sus complicaciones, que se dan en la infidelidad, la soledad y la incertidumbre que ha padecido la clase media en México en el mundo urbano. Rosa de dos aromas fue llevada al teatro como estreno en el Teatro Coyoacán de la Ciudad de México, el 18 de julio de 1986, dirigida por Mercedes de la Cruz y producida por Fernando del Prado, mientras que el texto se publicaría por el Fondo de Cultura Económica en 1994. Con un elenco de actores de renombre en el medio teatral mexicano, la obra tuvo una importante notoriedad. Y es en 1989 cuando se rueda el largometraje dirigido por Gilberto Gascón con el mismo título, Rosa de dos aromas, con la actuación de Olivia Collins y Patricia, Tere Velázquez, Ana Colchero, entre otros. Un reparto de actores y actrices que en ese momento gozaban de fama que el cine y la televisión les diera. El éxito de la película no fue poco. Sin embargo, la historia, escrita para el teatro, no alcanzó la fuerza dramática que en el teatro se lograra en las incontables puestas en escena en el país y en el extranjero, sin dejar de mencionar que intermitentemente, a la fecha, sigue poblado los escenarios del país y otros países, pues sabemos que se ha llevado a escena por una compañía teatral suiza. Estamos de regreso. Muy bien, pues fue una puesta en escena muy interesante que aprovechó la fama de ciertas actrices para arrastrar al público de la televisión a ver una buena puesta en escena. La primera fue, dijeron, Mercedes de la Cruz, que fue maestra de teatro también, una muy buena directora, muy buena directora. Sí han dicho que a las directoras no se les daba, no es cierto. Marta Luna es otra directora importantísima, ¿no? Es decir, en fin, ahora hablemos de, tengo 3 libros. Sí, Neftalí, 3 libros de cabeza. ¿De cabeza? Bueno, es que no hemos hablado de ellos. Pongámoslo así. Ahora, fíjate que este libro es un libro de relatos. Es un libro de relatos que se llama Estaciones de Paso. Unos relatos muy interesantes hay uno de un joven que fíjate que lo acabo de terminar, lo acabo de leer y me parece interesante cómo las experiencias emocionales de los personajes están en primer plano. Y esta exploración de Almudena Grandes, que es la autora, que murió el año pasado, si mal no recuerdo, esposa de mi amigo Luis García Montero, y bueno, incluso creo que este libro está dedicado a Luis, mi amigo Luis García Montero, el poeta. Y bueno, me parece que aquí esas experiencias que los personajes tienen con sus emociones se subrayan de una manera muy bien hecha. Y son 5 historias ahí. ¿Son 5 relatos en todo el libro, Neftalí? Sí, Estaciones de Paso, son 5 historias de lo interesante, de adolescentes. Oh. Me parece
un libro que quizá los adolescentes puedan leer. Digo, no solamente ellos, ¿no? Pero como esa valentía que los adolescentes tienen, ¿no? De sobrepasarse en sus capacidades y que además cada adolescente de estos, los personajes de aquí, quieren hacer más de lo que pudieran y enfrentar grandes aventuras en la vida, que son los sueños adolescentes, ¿no? Entonces, muy bien contadas las historias y bueno, pues lo recomiendo. Muchas gracias, Neftali. Otros 2 libros que tengo al revés ¿Qué más tienes? es Baudolino de Umberto Eco. Esa es una novela. Fíjate que cuando yo leí El nombre de la rosa y que también vi la película con Sean Connery, en fin, buena película, pero la novela es espléndida. Es la exploración del mundo de los libros en el medievo, de la manera en que los tenía la iglesia confiscados y no dejaban que el conocimiento llegara a nadie. Incluso envenenaban las páginas de los libros para que dijeran que aquel que leía se iba a morir o se moría realmente. Entonces, la historia es homenajeando a Borges, es la historia de un monje interesado en descubrir qué hay detrás de... Ya nos vamos a un corte. Qué cosa, Apolonio. Vamos a un corte, pues, y regresamos. Y bueno, no hablamos de Baudolino, pero ahorita hablamos de él. Hablábamos de Baudolino y bueno, dábamos un antecedente de la otra novela donde aborda el medievo Umberto Eco. Y aquí vamos, para no disvariar, leo en la contraportada, dice que en una zona del viejo Piamonte, donde años después surgirá Alejandría, Baudolino, un pequeño campesino fantasioso y embustero, conquista a Federico Barbarroja y se convierte en su hijo adoptivo. Baudolino fabula e inventa, pero casi milagrosamente todo aquello que imagina genera historia. Así, entre otras cosas, crea la mítica carta del Preste Juan que prometía a Occidente un reino fabuloso en el lejano oriente gobernado por un rey cristiano. Una carta que ha nutrido la imaginación de muchos viajeros posteriores, entre los que se cuenta Marco Polo. Fíjate, es yo digo amena, una novela amena que bien valdrá la pena, una aventura picaresca que muy bien nos vendrá para saber incluso más de la época medieval que no es muy común que se sepa. Es decir, los caballeros, los clérigos, pero no se sabe qué había allá, y Baudolino es un campesino. Entonces Eco explora esas otras regiones del mundo medieval, y bueno, las recomiendo con toda la mano. Bien, Neftali. Y Gracias. bueno, Apolonia, hablábamos de Ríos, que me parece, no dije por qué hablo de Ríos. Resulta que es aniversario de su nacimiento. Él nació el 20 de junio de 1934. Entonces hace unos 2 días, 3 días, no sé a qué estaremos hoy, 23, hace 3 días que fue su aniversario, y la UNAM, el Canal 22, es decir, todos lo recordaron, y no sería yo la excepción. Porque además definitivamente, es un Neftali. michoacano. Oh, claro. ¿Tú eres michoacana? No sé, tú dime, Neftali. Yo creo que sí. Sí. Tú eres moreliana.
Oh, ¡ay, de verdad! Tú eres una gallina moreliana. ¡Ay, qué emoción, ¿Te Neftalí! gusta ser moreliana? Yo creo que sí, ¿no? Ah, en realidad no conocía muchos morelianos aquí en Morelia. Ah, bueno, pues sí los hay. Ay, Sí yo los soy hay. una. Tú eres una, claro. Entonces, a ver, fíjate que el tercer libro que vamos a recomendar en esta tarde es Memorias de una enana, de Walter de la Mare. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Es una novela que la leo muy despacio ahora, por segunda vez. Me gustó muchísimo. Es La señorita M. Yo pinté un cuadro, un acrílico pequeño, haciéndole un homenaje a la señorita M, pero pinté un pollito que se llama Señorito M. Te digo porque un pollito y porque chiquito y porque un cuadro, además el formato En está memoria a pequeño. la enana Neftalí. Porque era enanita. Era una enanita liliputiense, ¿no? Que es, híjole, muy, ¿De muy... dónde dijiste que era Neftalí? Es inglés. Ella, bueno, la señorita M también era inglesa, como su autor Walter de la Mare, que él nació en Kent en 1873, de padre descendientes de hugonote y madre escocesa. Publicó su primer... Fíjate que es muy buen poeta Walter de la Mare. ¿También tiene poesía? Sí, son espléndidas las traducciones del Liceo Diego de Walter de la Mare. Pero lo que dice aquí, dice, la que fuera calificada como única novela surrealista inglesa, constituye una rara joya dentro de la singular obra del escritor tan particular e inclasificable como Walter de la Mare, además de un fino talento para la poesía, ya lo decíamos, ¿no? Afín a cierta manera a Thomas Hardy, el poeta, y los mejores vates georgianos. De la Mare fue un excelente narrador, maestro en el campo del relato etéreo. Esta novela son las memorias. ¿Pero te gustó mucho? Me gustó mucho, Sigue, muchísimo. ¿por qué lees un libro por segunda vez, Neftalí? Porque me gustó mucho, fíjate, y porque disfruté muchos pasajes. El personaje es espléndido. Tiene una introducción que es parte de la novela, parte de la fabulación de la historia que cuenta. Dice, aquí dice, el lector de las memorias siguiente tiene derecho a saber quién las escribió y por qué las escribí. Y bueno, hoy se andan cayendo los libros. Bueno. Aquí. Neftalí. Sí, estoy muy torpe este día. La introducción es parte de la ficción de la novela. Y lo escribe un tal Walter Dadus Pollack, que es el albacea de la señorita M. Entonces la señorita M le deja en el testamento, le deja que escriba las novelas, sus memorias, cuando ella ya no esté en este mundo, y desaparece. Un día la señorita M desaparece. No muere, no, desaparece. Y entonces le deja un sobre con las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer con esas memorias, y le dejan un paquete muy bien ordenado, con una letra chiquita, todas las memorias que son estas, ¿no? Entonces es delicioso, y cuenta su vida desde pequeña. ¿Cómo Neftalí, cómo sea, se va dando toda cuenta? su vida. Toda su vida. Cómo hasta su desaparición, por supuesto, cuando se despide del mundo, pero nunca se sabe cómo desapareció, qué pasó. Eso es lo interesante de la novela, y hay pasajes muy, muy imaginativos. Eso me gusta. Es una novela surrealista, digamos, por eso está publicada en esta colección. Entonces, creo que bien vale la pena que le demos una vuelta a Walter de la Mare. Y mira, voy a hacer una torre así. Ahí está.
Y entonces, Bien. bueno, ya vimos. Baudolino, Estaciones de Paso, es decir, una escritora contemporánea, un escritor del siglo XIX y otro del siglo XX, digamos, ¿no? Tres autores importantes que habrá que leer. Almudena Grandes, española, que ella se dio a conocer con una novela erótica, cuasi porno, una novela erótica que se llama Las Edades de Lulú. Muy buena, yo la leí hace mucho, apareció en una colección de libros de Tusquets que se llamaba La Sonrisa Vertical y ganó el premio, ganó el premio de Tusquets. Entonces la publicaron y Almudena siendo muy joven. Las Edades de Lulú, que es una novela tremenda. ¿Y a qué edad escribió Las Edades de Lulú? No estoy seguro, pero muy joven, 20 pocos, ¿no? No sé, por ahí más o menos. Entonces, y bueno, fue una novelista muy... Vaya que sabía de la juventud, Neftalí. Muchísimo, sí. Es decir, bueno, son casos peculiares, ¿no? Oye, tenemos un sketch. No sé, Neftalí. ¿Alcanzaremos a ir a un sketch, Dani? Vamos al sketch. Bien. Sin más, vamos al sketch. ¿Te parece? Vamos. De acuerdo. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta. ¡Asustaste! ¿Qué te pasó, Apolonia? Hoy estaba leyendo una historia de terror y de repente llegas tú y... Ay, jole, qué ¡Ay, barbaridad. qué susto! ¿Qué les...? Yo Estaba... no hice nada. Ay, yo pensé que no me daba miedo la historia, pero de repente apareces. Estás leyendo cuentos de fantasmas. Sí, Neftalí. Ay, no, ya Yo- no lo vuelvo a hacer sola. A mí me gustan los cuentos de fantasmas, Apolonia, pero no te asustes. Hay que leerlos juntos y con la luz prendida, Ok. por favor. Y el libro de la imaginación, mira, este lo hizo el mundo Valadez. Aquí están los Ahí me fantasmas. quedé. A ver, ¿leemos? Claro. ¿Te parece? Muy bien. ¿Cuál quieres leer? Mira, este es el que estabas leyendo y con el que pegaste el tremendo grito. Ay, sí, pues la mujer estaba sola. Ay, no, qué susto. Bueno, lo leemos para que se te quite el miedo. ¿Lo leo yo? A ver, Te lo léelo. leo. Una mujer está sentada sola en su casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta. ¿Y fue Eso cuando es llegaste tú? Ay, perdón, Apolonia, no sabía. Este cuento este fragmentito es de Thomas Bailey Aldrich. Muy bien. Leamos otro, Apolonia. Uy, bien, bien. ¿Te gustan los fantasmas en la Solo en la realidad? literatura, Neftalí. Ok. ¿Cuál quieres? El de Final para un cuento fantástico. Ok. Es de E.A. Ireland, de Visitations. ¿Ok? Bien. Bueno, Empiezo yo. ok. ¡Qué extraño! Dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¡Qué puerta más pesada! La tocó. Al hablar, se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre. Me parece que no tiene picaporte del otro lado de adentro. ¿Cómo? ¿Nos han encerrado a los dos? ¿A los dos? No, a uno solo, dijo la muchacha. Y pasó a través de la puerta y desapareció. Oh. Ay, Era un fantasma. así es. Ok, entonces, ¿cuál otro leemos?
Ya sé. El que- Este último. La pregunta. La pregunta, ok. Oh, y este es de James Joyce. Ay, sí. Es un fragmento de su novela Ulises, maravillosa novela. La novela de Ulises inaugura una forma nueva de la novelística en la historia. Bueno, ¿la lees? Claro. ¿Qué es un fantasma? Preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. O sea, una persona que cambia de costumbres se convierte en un Un fantasma. fantasma. El fantasma se nutren del pasado, Apolonia. ¿Verdad? Definitivamente. Ok. ¿Qué otro quieres leer que te guste a ti? A ver. Lee este pequeño. ¿Este? Sí. Ok. ¿Sería un fantasma? Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en los fantasmas?» ¿Usted cree en los fantasmas? Yo no, respondió el otro. ¿Y usted? Yo sí, dijo el primero, y desapareció. Ay, Este es- Neftalí, mejor ya no hay que este seguir es- leyendo. George Loring Frost. Apolonia, Dime. ¿no oíste un ruido? Ay, no. No, Neftalí. Creo que este tema de fantasmas no me gusta. Allá en producción. Ay, no. No, Neftalí. ¿Arrastran cadenas, Apolonia? Para, Neftalí. Ay, Oye, no. estoy oyendo. Ay, no. En producción hay fantasmas. Ay, soy una Aquí- gallina. Ah, Por favor, no. Apolonia, vámonos. Estoy leyendo ahorita en el corte, Apolonia, este libro de poemas a la noche y otras poesías póstuma y dispersa. Otra poesía póstuma y dispersa de Rainer Maria Rilke, el poeta alemán. Especialmente es un libro importante porque son sus poemas de madurez, casi los últimos que escribió. Y aquí hay unos que escribió en el castillo de Musot. El castillo de Musot, él se fue a vivir solo, completamente, en un castillo. Cuando Paul Valéry fue a visitarlo, a Rilke, me dice, es una soledad que no es humana, donde vivía Rilke. Y bueno, es sin duda un estado muy del poeta, ¿no? Su poesía es muy honda. Y aquí hay unos poemas a Lou Andreas Salomé, una mujer que él quiso mucho. ¿Nos puedes leer alguno, Neftalí? Y es un poema en 3 partes. La tercera, vamos a leer la tercera, ¿te parece? Sí. Pero ahora no basta recordar. El puro existir debe alzarse desde cada uno de esos instantes sobre mi propio fondo, sedimento de una solución colmada sin medida. Porque yo no recuerdo, me conmueve por ti lo que soy. Yo no te invento en los lugares tristes de perdido calor, donde tú ya no estás,
porque incluso a tu ausencia en esos sitios, tú le das calidez y es más veraz y es mucho más que una privación. A menudo el anhelo conduce a lo impreciso. ¿A qué lanzarme fuera si tu influencia en mí es suave, cual el rayo de luna hacia un lugar cercano a la ventana? Gran poema, escrito en el Duino en noviembre de 1911. Y las otras dos partes del poema son espléndidas, pero eso me gusta mucho el final, porque ¿a qué lanzarme fuera si tu influencia en mí es suave, cual el rayo de luna hacia un lugar cercano a la ventana? Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Qué imagen tan sutil, pensé. Sí. La otra, Neftalí. Sí, y muy honda. Seguramente es cuando ya hay una anécdota que en una estación del tren se encuentran Rilke en Rusia, porque Lu era rusa, si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero Rilke conoce Rusia en un viaje con ella. En fin, y Iván Blatný escribe un poema muy breve donde habla del encuentro de Pasternak y Rilke. Y Pasternak conocía a Andrea Salomé, y Andrea Salomé le presenta a Rilke y se conocen y hablan nada casi, ¿no? Pero un encuentro muy Pasternak, nada menos, y Rilke. Este es un libro, es una trilogía de Jesús González Dávila, de 3 obras de teatro, que valdría la pena hablar de Jesús González Dávila. Fíjate que yo tomé un taller de dramaturgia con Jesús González Dávila, un gran dramaturgo. Creo que de sus obras más famosas fue De la calle. ¿Tomaste clases con él, Neftalí? Un taller muy bonito, sí. Su teatro es tremendo, su teatro es muy duro, muy fuerte, muy poderoso, digamos, ¿no? Es decir, De la calle es un mundo de la historia de un jovencito de la calle que busca a su padre, ¿no? Que lo encuentre, se lleva sorpresas tremendas y hay toda una aventura en la Ciudad de México, cómo va cruzando, cómo va encontrándose con personajes tremendos. No sé si tú la viste alguna vez. Oh, Hay un video, claro. Vi un video nada más. Tú eres muy joven. Ay, ¿Y Tsuri solo lo Molina tú conocí viste? por la tecnología, Neftalí. ¿Y Tsuri Molina la viste de la calle en video? Sí, la vimos juntas. Sí. ¡Oh, sí es cierto! Claro. ¡Cierto! La vieron juntas. No recordaba. El montaje que hizo con Roberto Sosa, ¿no? Y que dirigió el maestro de maestros de la dirección escénica, Julio Castillo, ¿no? Un gran director. Bueno, pues este librito contiene 3 obras de Jesús González Dávila, que es el Pastel de Zarzamoras, El Jardín de las Delicias y Muchacha del Alma. Son 3 obras muy interesantes y buenas, por supuesto. Ya nos vamos a despedir. Ay, Neftalí, ¿ya? Bueno, yo iba contando el tiempo, pero ¡Qué pronto! muy pronto. Pues empieza a despedirte, Neftalí, que las despedidas pueden ser también muy largas. Pues gracias a la alumna mía que mandó café, pero no ¿Y el mío, Neftalí? Es lo que yo estaba preguntando. ¿Me pasaste volando y no te trajiste tu taza de café? Oh, ha de estar afuera entonces. Bueno, terminando te tomas tu tacita de café, Está yo te bien. acompaño, platicamos un ratito y pues ni modo, tenemos que despedirnos, Dani. Las despedidas son muy tristes, pero bueno, vamos a buscar un poema aquí
para despedirnos de Gonzalo Rojas, ¿qué te parece, Apolo? Sí, por favor. Muy bien. Un bárbaro en Asia. Es un libro de un autor francés. Aquí en el centro del mundo, pero la tierra no es el centro del mundo. Uno se inflama o se seca. La tierra misma es páramo, de ella vinimos. Nos parecemos a su piel. Sonamos verdes o blandos según las estaciones. Todo transcurre en su mudanza. Cumplimos años tan ligeramente, nos quemamos y ardemos, pedimos plazo y más plazo. Viene el tiempo. ¿Quién hilará después el hilo que hilaremos? La poesía se adelanta y sus agujas marcan el vuelo de las aves. Recuerden, amigos, la poesía se adelanta, marca nuestro tiempo. Mejor vivir con las manecillas empujadas por la poesía para aguantar este mundo. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.